Evangelio de hoy. Sábado 22 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El escenario: Cesarea de Filipo, un lugar de decisión. Jesús escoge deliberadamente la región de Cesarea de Filipo para plantear esta pregunta crucial. No es un sitio al azar. Esta ciudad, ubicada al norte de Galilea, era conocida por ser un centro de culto pagano. Un lugar lleno de templos dedicados a diversos dioses, incluyendo al emperador romano. Al preguntar a sus discípulos en este contexto, Jesús está desafiándolos a tomar una decisión clara y firme sobre su identidad. En medio de un mundo lleno de ideologías y creencias, ellos deben reconocer quién es realmente Jesús. Este mismo desafío se nos presenta hoy. Vivimos en un mundo donde hay muchas opiniones sobre quién es Jesús. Algunos lo consideran un maestro sabio, otros un profeta. Algunos incluso lo reducen a una figura histórica irrelevante. Sin embargo, la pregunta sigue siendo personal. ¿Quién es Jesús para mí? La respuesta de la gente: una visión parcial de Jesús. Los discípulos responden con las opiniones populares de la gente. Juan el Bautista: algunos veían en Jesús la continuación de la obra de Juan, un predicador fuerte que llamaba a la conversión. Elías: otros lo identificaban con el profeta, que, según la tradición judía, debía volver antes de la llegada del Mesías. Jeremías o uno de los profetas veían en Jesús un gran hombre de Dios, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios. Hoy en día, muchas personas tienen una visión parcial de Jesús. Lo ven como un hombre bueno, un líder moral o un revolucionario. Pero Jesús no es solo eso. Él es el Hijo de Dios vivo, el Salvador del mundo. La confesión de Pedro, un acto de fe inspirado por Dios. Cuando Jesús hace la pregunta directamente a sus discípulos, Pedro toma la iniciativa y responde: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta declaración es crucial. Pedro no habla basándose en opiniones humanas, sino en una revelación divina. Jesús mismo lo confirma. Esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí vemos que la verdadera fe no es simplemente un conocimiento intelectual, sino un don de Dios. Creer en Jesús como el Mesías no es algo que se deduce solo con la razón, sino que es fruto de una experiencia viva con Él y de la acción del Espíritu Santo en el corazón. Nosotros también estamos llamados
a hacer esta confesión de fe. No basta con saber quién es Jesús en teoría. Debemos experimentarlo, conocerlo y amarlo personalmente. Pedro, la piedra sobre la que se construye la iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro, que significa piedra. Luego dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí se funda la autoridad de Pedro y de sus sucesores, los papas. Jesús no deja su iglesia en manos del azar, sino que establece una base firme. Las palabras de Jesús también contienen una promesa poderosa. El poder del infierno no la vencerá. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, crisis y ataques, pero sigue en pie. Porque su fundamento es Cristo. En nuestra vida, también necesitamos una base sólida. Si edificamos nuestra fe sobre Jesús, ninguna tormenta nos derribará. Pero si nuestra fe se basa en emociones pasajeras o en opiniones humanas, será frágil. Las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. En la Biblia, las llaves simbolizan autoridad. En Isaías 22 Dios da a Eliakim la llave de la casa de David, estableciéndolo como administrador del reino. Pedro recibe un papel similar en el reino de Dios. Lo que él ate o desate en la tierra tendrá validez en el cielo. Esto indica la autoridad de la Iglesia para enseñar, guiar y perdonar pecados en nombre de Cristo. Este poder no es arbitrario ni humano, sino que viene de Dios. A través del ministerio de Pedro y sus sucesores, Cristo sigue actuando en la Iglesia, guiándola con verdad y misericordia. La importancia de la fe personal y no solo tradicional. El diálogo entre Jesús y sus discípulos en este pasaje revela una enseñanza crucial. La fe no puede ser simplemente heredada o repetida mecánicamente. Jesús primero pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dan respuestas basadas en la opinión popular. Sin embargo, Jesús va más allá y les hace una pregunta personal. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Este cambio de enfoque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. No basta con repetir lo que otros dicen o lo que nos han enseñado desde niños. La fe no es solo una tradición, es una relación viva con Jesús. Cada cristiano debe hacer este camino de descubrimiento personal. ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿O solo tenemos una idea superficial de Él? ¿Nuestra fe está basada en un encuentro real con Dios? ¿O simplemente en costumbres y normas? Pedro pudo responder con certeza. Porque había caminado con Jesús. Había escuchado su palabra y había visto sus obras. Del mismo modo, nuestra fe se fortalece cuando nos encontramos personalmente con Cristo en la oración, en la Eucaristía y en nuestra vida diaria. Pedro, un hombre con debilidades, pero elegido por Dios. Algo que nos sorprende en este pasaje es que Jesús escoge a Pedro, un hombre impulsivo, con debilidades y errores evidentes, para ser la piedra sobre la que edificará su iglesia. Pedro no es perfecto, más adelante lo veremos. Negando a Jesús 3 veces, dudando en medio del mar. Cuando camina sobre el agua. Y teniendo dificultades para aceptar el plan de Dios. Y sin embargo, Jesús lo elige. Esto nos muestra que Dios no busca a personas perfectas,
sino a aquellas que, a pesar de sus debilidades, están dispuestas a confiar en Él y a dejarse transformar. Pedro representa a cada uno de nosotros. Muchas veces nos sentimos indignos, débiles o incapaces de seguir a Cristo fielmente. Pero si Dios pudo hacer de Pedro un pilar de la Iglesia, también puede hacer grandes cosas en nuestra vida, si nos dejamos moldear por su gracia. Este pasaje nos da esperanza. Dios no elige a los más fuertes o sabios según los criterios del mundo, sino a aquellos que tienen un corazón dispuesto a seguirlo, aunque cometan errores. La Iglesia, una institución divina, no meramente humana. Jesús dice claramente, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es importante notar que dice mi iglesia. No cualquier iglesia o una organización religiosa más. La iglesia no es una creación humana, sino una institución fundada por Cristo mismo. A lo largo de la historia, la iglesia ha atravesado crisis, persecuciones, divisiones internas y ataques externos. Sin embargo, sigue en pie. Porque no es una institución puramente humana, sino divina. Jesús prometió que el poder del infierno no la vencerá, y esta promesa sigue vigente. A veces, los cristianos pueden sentirse desanimados al ver problemas dentro de la iglesia. Sin embargo, debemos recordar que, aunque hay fallas humanas, Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia y Él la sostiene. Nuestra fe no debe depender de los errores de los hombres, sino de la fidelidad de Dios. Este pasaje nos invita a amar y defender la iglesia, no con un amor ciego que ignora sus problemas, sino con una fe firme que confía en la obra de Cristo en ella. La autoridad espiritual, atar y desatar en la tierra y en el cielo. Jesús le da a Pedro un poder especial. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta autoridad no es un simple poder humano, sino un encargo divino. En el Antiguo Testamento, tener las llaves de una ciudad o de un reino significaba tener autoridad sobre él. Jesús usa este lenguaje para indicar que Pedro y luego sus sucesores tendrán un papel crucial en la iglesia. Este pasaje es la base del sacramento de la reconciliación. A través de los sacerdotes, la iglesia sigue teniendo el poder de atar y desatar. Es decir, de perdonar los pecados en nombre de Cristo. No es un poder arbitrario, sino una misión sagrada dada por Dios para llevar su misericordia al mundo. Para nosotros, esto significa que debemos valorar y aprovechar el sacramento de la confesión. Cuando un sacerdote nos absuelve, no es Él quien nos perdona, sino Cristo actuando a través de Él. La misión de todo cristiano, confesar a Cristo con nuestra vida. Este evangelio no solo se trata de Pedro y la iglesia, sino de cada uno de nosotros. La pregunta de Jesús sigue resonando en nuestros corazones. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Nuestra fe no puede quedarse solo en palabras. Debe manifestarse en nuestra manera de vivir. Creer en Jesús significa confiar en Él en todo momento, seguir sus mandamientos y dar testimonio de su amor en el mundo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita cristianos que no solo digan que creen, sino que vivan su fe con coherencia. No podemos ser discípulos de Cristo solo los domingos en misa.
Debemos serlo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras decisiones diarias. Cada uno de nosotros es llamado a ser piedra viva en la iglesia, a construir con nuestras vidas un testimonio fiel del amor de Dios. La confesión de fe como un acto de valentía. Reconocer a Jesús como el Mesías no siempre es fácil. En el contexto en el que vivían los discípulos, esta confesión era peligrosa. Decir que Jesús era el Cristo significaba desafiar las expectativas del pueblo judío, que esperaba un Mesías político, y enfrentar la hostilidad de las autoridades religiosas. Hoy en día, confesar a Jesús como Señor sigue siendo un acto de valentía. Vivimos en un mundo donde muchas veces se ridiculiza la fe, se menosprecia la moral cristiana y se promueve un estilo de vida contrario al Evangelio. Sin embargo, ser discípulo de Cristo implica no avergonzarnos de nuestra fe, sino proclamarla con firmeza, tanto en palabras como en acciones. Cristo nos llama a ser testigos en medio de nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad. No se trata de imponer la fe, sino de vivirla con autenticidad, de manera que otros puedan ver en nosotros la luz de Cristo. La valentía de Pedro al confesar a Jesús nos recuerda que nuestra fe debe ser firme, sin miedo a las críticas o al rechazo. La Iglesia como comunidad de fe. Cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está estableciendo no solo una institución, sino una comunidad de fe. La iglesia no es simplemente un edificio o una estructura administrativa. Es el cuerpo de Cristo en la tierra, formado por todos los creyentes. La fe cristiana no es algo que se vive en solitario, sino en comunidad. Necesitamos de la iglesia para crecer espiritualmente, para recibir los sacramentos y para vivir la caridad con nuestros hermanos. Es en la iglesia donde encontramos apoyo, enseñanza y fortaleza para seguir a Cristo. A veces, podemos sentirnos tentados a alejarnos de la comunidad de fe, debido a nuestras experiencias personales, diferencias con otros creyentes o desilusiones con la jerarquía eclesial. Pero debemos recordar que la Iglesia es santa porque su fundador es Cristo, aunque sus miembros sean pecadores. Jesús nos invita a ser parte activa de su Iglesia, a contribuir con nuestros dones y a buscar siempre la unidad en la fe. Pedro y la conversión permanente. El hecho de que Pedro haya sido elegido como la roca de la iglesia no significa que fuera perfecto. Al contrario, su vida nos muestra que la fe es un camino de constante conversión. Pedro fue impulsivo, dudó en la tormenta, negó a Jesús en la pasión, y aún así, Jesús lo restauró y confirmó su misión. Esto es una gran lección para todos nosotros. A veces, podemos sentirnos indignos o fracasados en nuestra vida espiritual. Sin embargo, Dios no nos abandona. Nos da nuevas oportunidades para levantarnos y seguir adelante. Pedro nos enseña que el verdadero discípulo no es aquel que nunca cae, sino aquel que, después de caer, se levanta con la ayuda de Dios. La clave está en la humildad y en la confianza en la misericordia divina. Al igual que Pedro, debemos estar dispuestos a dejarnos transformar por el amor de Cristo. La fe que transforma. Este Evangelio nos recuerda que la fe es un don de Dios y una respuesta personal
Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso cambió su vida para siempre. Nosotros también estamos llamados a hacer esta confesión y a vivir conforme a ella. No basta con decir que creemos. Debemos demostrarlo con nuestra vida. Seguir a Jesús implica confiar en Él, obedecer su enseñanza y permanecer firmes en medio de las dificultades. Si construimos nuestra vida sobre Cristo, nada nos podrá derribar. Su iglesia permanece firme y su promesa sigue vigente. El poder del infierno no la vencerá.